Shabbat Shalom a todos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase que tenemos separada en esta tarde sobre las leyes universales, especialmente la ley universal de lo Avodah Zarah, no a la idolatría. Recordemos lo que hemos estado estudiando semanas pasadas. Hemos estado hablando de diferentes leyes universales, de su origen en la Torah, cómo podemos rastrear las leyes universales en la Torah. Hemos estado hablando acerca de la ley universal de no al robo, también la ley universal de no al asesinato y por supuesto ahora estamos en la ley universal de no a la idolatría, lo Avodah Zarah. La semana pasada hablamos acerca de esta mitzvah negativa y estuvimos tocando las derivaciones que corresponden, entre ellas la importancia de preservar y promover la unicidad del Todopoderoso, lo que nosotros conocemos como Yihud Hashem, la unidad divina, en la cual se demanda para todos nosotros mantener el pensamiento y la idea de que el Eterno nuestro Elohim es uno y es único. También hemos hablado acerca del principio de Monad Hashem, el principio de la creencia en un solo Dios. Y bueno, vamos a continuar con la bendición del cielo estos temas. Toca el turno dentro de este curso, toca el turno al tema de la prohibición de dar culto a los emisarios, dando servicio que solamente debe darse al Creador, darle ese servicio cúltico a los emisarios. Esta es una variante de idolatría, y todo esto surge ante pues la influencia en el mundo tanto de las costumbres idolatras como también de la tendencia a que el hombre quiere mantener cierta unión con el Creador por medio de lo que ve. Dicho de otra manera, me voy a poner otro micrófono. Dicho de otra manera, podemos decir que hay una tendencia negativa de querer ver, mirar, observar al Creador. Ya hemos hablado en alguna ocasión de cómo la Torah misma dice que nadie ha visto al Padre, a Hashem, y Él habita en luz inaccesible. Hemos expresado eso. Y ante esta realidad, muchas culturas y costumbres, inclusive religiones, quieren mantener la intención de que el hombre pueda mirar físicamente a algo que represente al Creador, y da por resultado evidentemente la generación de esculturas, imágenes idólatras, pero también llega a ser el caso el pensamiento de que algún intermediario, algún enviado del Creador pueda recibir el mismo servicio cúltico. Esto se puede dar por varias razones. La primera, obviamente, la evidente influencia o creencia o la ignorancia de este principio, la creencia de que hay dioses con naturaleza humana a la par que naturaleza divina, o en su caso que hay la posibilidad de que lo divino se revele completamente en la forma humana, y esto es bien establecido en culturas antiquísimas,
desde la época de Nimrod, en los días de Abraham, en los cuales el mismo Nimrod se hacía pasar por un dios hombre, pasando por la cultura egipcia, en la cual los egipcios creían que el faraón era divino y que como divino, hijo de los dioses, tenía que ser adorado. Por supuesto, incluido esto en la mitología griega, donde se plasma dentro de la mitología la creencia de que puede coexistir una naturaleza doble en un ser que es mitad Dios y mitad hombre, dando por resultado la existencia en la mitología de personajes como el caso de Hércules o Dionisio, o estos personajes que también fueron tomados como divinidades en la cultura romana. Y bueno, inclusive el mismo emperador romano, que en algún momento él mismo se hizo presentarse como un hombre divino, con naturaleza doble, que es hombre y que al mismo tiempo es Dios, y que por lo tanto merecía ser servido culticamente. Vemos, por ejemplo, el caso en el cual Pablo, Rab Shaul, al llegar a un lugar que evidentemente su cultura estaban acostumbrados a creer en la manifestación física de lo divino por medio de semidioses, Pablo y uno de sus colaboradores, al realizar una cantidad de prodigios y milagros extraordinarios registrados en el Código Real, ese lugar y los pobladores de ese lugar los reciben prácticamente como dioses, y nombrándolos a uno como el dios Apolo y a otro con el nombre de otro dios, pensando que ellos son la encarnación de sus dioses. Vemos inclusive el caso de Cornelio registrado en el libro de Geburot, en Hechos, donde cuando Kefa, el Shaleach Kefa, se dirige para llevar el mensaje de redención a este hombre que es un representante muy importante del ejército de Roma. Al recibirlo, al ser recibido Kefa por Cornelio, Cornelio mismo se postra en el suelo, pensando en su mente que él mismo es una encarnación divina, y dándole servicio cultico. Por supuesto, en todos estos casos, pues es evidente que había una influencia pues cultural, que demuestra que había una educación inadecuada respecto de la concepción de lo divino, que se podía ver como algo material. Hay un caso que va más allá de esto que estamos hablando, y es el caso de Marot Elohim, Revelaciones de Elohim, en el capítulo 1, cuando el Eterno le da la revelación a Mashiach, y Mashiach le da la revelación a su Malach, y el Malach se revela a Yohanan, y Yohanan mismo se postra en tierra ante la revelación del emisario y piensa que está delante del Todopoderoso. En estas características, en estas condiciones, hay que decir que no se trata de la influencia cultural, porque él mismo era un judío, pero sí se trata de la sorpresa, la maravilla de parte de Yohanan, porque estaba en presencia de una visión que nunca se imaginó que iba a poder ver, y ante la gloriosa majestad de la revelación piensa que él está ante el Creador. Lo que nos llama la atención, porque él mismo se postra en tierra pensando que él es el Dios único y verdadero. Entonces, en todos estos casos hay una constante. La constante es
que el hombre llega a pensar que algo que puede ver, algo que puede ser manifestado en el mundo material, puede tener el mismo nivel de divinidad que el creador. Eso, mis amados, se considera idolatría. Absolutamente nada de lo creado, absolutamente nada que exista en el mundo creado, tanto en el mundo espiritual como en el mundo material, puede alcanzar el nivel o tener el nivel de divinidad que tiene el santo bendito sea. Absolutamente nada. Ni el aire, ni el fuego, ni el agua, ni el viento, ni la madera, ni el cuerpo humano, ni las células, ni los animales, ni las nubes, ni los árboles, ni los ángeles, ni los demonios, ni los ruajim, los espíritus que hay en los mundos espirituales, ni ninguna cosa creada puede adquirir el nivel o puede tener el nivel para ser reverenciado, honrado o servido como lo es el santo bendito sea. Eso incluye por supuesto al Mesías, dado que él es creado. El nombre de Mashiach proviene de un lugar muy especial, que su alma misma proviene de un lugar muy especial. Sin embargo, como él, como cualquiera de nosotros, fuimos creados por Hashem. Él fue creado por Hashem y por lo tanto la prohibición específica de la mitzvah es que no se puede dar adoración, servicio cultico a nada creado, absolutamente nada creado. El único que puede recibir servicio cultico es el santo bendito sea, no la criatura, no la creación, sino solamente el santo bendito sea. Y por lo tanto, por obvias razones, por evidentes razones, se elimina la posibilidad de creer que el fuego es un dios, que el sol es un dios, que el viento es un dios, etcétera, como muchas culturas lo creyeron, ¿no? Junto con esto está la idea de que no se puede dar servicio de adoración, servicio cultico, a aquellos que representan al creador como si fuera el creador. Esto, por supuesto, como lo hemos estudiado en Kirub, hay que decir que las personas que representan al creador, que son muchas, incluyendo seres angelicales, en muchas ocasiones van a revelarse como el creador, van a hablar como si fuera Hashem, van a hacer las cosas como si fuera Hashem mismo, van inclusive a hacer prodigios y milagros con el poder de Hashem, pero no son el Eterno. Dígase los profetas, dígase el Mesías, díganse los ángeles, Moshe Rabbeinu o cualquier maestro de Torah, va a hablar las cosas que habla el Eterno, pero no es el Eterno por el principio de inspiración divina, por el principio de que el Eterno está presente en su emisario, en su enviado, sin que el emisario sea divino. Y por lo tanto, es por eso que encontramos expresiones en las cuales, cuando debe de hacer entender, entonces, número uno, que no se puede dar servicio a un emisario, no importa quién sea, no importa si es el Mesías, no importa si es un gran profeta, no importa si es un ángel, no se puede dar servicio cultico. Uno, dos, no se debe de pensar que algo que está en lo creado, en el mundo de lo creado, puede recibir servicio cultico. Por lo tanto, si alguien dice, Dios me envió para que os diga esto, estamos en presencia de un enviado. Si alguien dice, la palabra vino a mí diciendo, estamos en presencia de un enviado. Si alguien dice, yo de Dios he venido, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, estamos en presencia de un enviado. Por supuesto, junto con esto, tenemos la obligación de preservar
la costumbre, la tradición y la idea de que el Mesías Rey no es Yud-He Vav-Hei en esencia ni sustancia como muchos grupos religiosos sostienen, pensando que como el maestro hizo grandes cosas maravillosas, la gente puede pensar que el Mesías es la revelación plena del Creador, que Él es mismo, Él es el Creador. Tal idea, tal enseñanza, tal doctrina es una derivación, una desviación de la creencia en un solo Dios, como lo hemos estudiado previamente. Así que tú te vas a encontrar no solamente en el cristianismo, sino inclusive en algunas formas de mesianismo, expresiones de este tipo. Y en muchos casos revela el deseo honesto de conocer la Torah, pero preservando una gran cantidad de idolatría, que es un asunto muy grave. Y es de ahí el asunto tan importante de por qué no cualquiera debe ser maestro de Torah y no cualquiera tiene autorizado a enseñar Torah. Esto es un asunto grave. O sea, una persona no puede autoproclamarse moré. Una persona no debe autoproclamarse moré ni salir a la calle y decir yo soy maestro de Torah. Eso es una de las cosas más graves que puede suceder, porque la obligación, la responsabilidad de un maestro de Torah es muy grande. O sea, cuando una persona que no está educada en los principios de la Torah comienza a enseñar Torah, empezando a tergiversar la esencia, los principios de la Torah, el resultado es que va a causar que muchas personas se desvíen de su objetivo, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, que tengan la imposibilidad de participar en el Malhut Hashamay, en el reino de los cielos. Por lo tanto, esto es un asunto grave. En nuestro judaísmo y en nuestra escuela netzarita, nadie tiene autorizado enseñar si sus maestros no se lo permiten. Entonces, ninguna persona tiene autorización para enseñar Torah si no está supervisado por una autoridad mayor, con el objetivo no de hacer un club exclusivo de maestros de Torah, sino con el objetivo de preservar la fe. Por eso es que si tú encuentras a alguien que se dice moré, o inclusive se dice rabino, porque rabinos casi no hay, pero hay ya algunos pastores que al hacer la transición a las raíces hebreas ya resulta que son rabinos, uno siempre debe de preguntar, y bueno, ¿y quién fue su maestro? ¿O quién le dio la semija para enseñar? Y si te dicen, no, es que fue el Espíritu Santo, cosas como esas, evidentemente no hay una autoridad detrás que dé respaldo a esto, y muy probablemente va a haber una separación de la raíz de la Torah, y el resultado va a ser enseñanzas que muchas veces se alejan de los principios de nuestra Sagrada Torah, y hay que tener mucho cuidado con esto. Lo dijo de alguna manera nuestros mayores, lo dijeron me gustaría, dice Pablo, que todos profetizaran. La idea de eso es, me gustaría que todos enseñaran Torah, que todos compartieran, porque es lo más excelso. Sin embargo, la realidad es que hay una responsabilidad y requisitos muy importantes para eso, para que eso se dé. Evidentemente, mantener la unicidad de la fe, la unicidad del pueblo, la unicidad de la enseñanza, la unicidad de nuestras costumbres y tradiciones es fundamental para seguir proclamando la enseñanza de la Torah. Por lo tanto, mis amados, nos vamos a encontrar con grupos mesiánicos que siguen pensando que Yeshua es divino, de acuerdo a la usanza del catolicismo. Esto, mis amados, es tan idólatra como el asunto de tener imágenes idólatras en casa. Uno tiene que tener mucho cuidado de eso,
de preservar algún trazo de esta enseñanza en nuestro corazón y saber que al único que debemos dar servicio cultico, adoración, es al Santo bendito sea nuestro Padre que está en los cielos. Al único que debemos dirigir nuestras oraciones es al Padre que está en los cielos. Por lo tanto, no importa la posición que tenga el emisario, no importa que sea un ángel, no importa que sea un querubín, no importa que sea el Mashiach, siempre que sea un emisario y no sea Yud-Heh Vav-Heh, no se debe dar servicio cultico. Ahora, servicio cultico no significa no honrarles. Servicio cultico es pensar en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos delante del Creador. Y por lo tanto, hacer cualquier cosa creyendo que es el Creador de nuestras almas. En ese sentido podemos englobar servicio cultico. Porque a cualquier emisario, cualquier autoridad, se nos demanda que nosotros los honremos. Inclusive nos vamos a encontrar que las escrituras hablan de cómo el pueblo de Israel se inclinaba ante el rey de Israel, de cómo se daba respeto a los profetas, al Cohen Agadol como grandes emisarios, se rendía respeto, saludándolos apropiadamente, inclinándose, reconociendo su autoridad. Pero la diferencia radica entre que, por un lado, la persona que está enfrente de un emisario sabe perfectamente que está honrando a su maestro o a su autoridad, mientras que aquel que está dando servicio oculto es el que piensa que está delante de la divinidad. Debido a esto es que se pueden encontrar las mismas acciones con diferentes efectos. La misma acción es, por ejemplo, inclinarse como un acto de reverencia, pero con dos diferentes efectos, derivado de dos pensamientos distintos. Uno, reconocimiento simplemente a la autoridad, y otro, que estamos delante de la plena con nuestra copa de nuestro Humash y lo besamos o nos inclinamos ante el Sefer Torah. Cuando hacemos eso, estamos claros que no estamos delante del Creador, sino que reconocemos que esa es la Torah que el Eterno dio a los hijos de Israel por medio de Moshe, y que esa Torah representa la palabra de Hashem, pero que no es físicamente Hashem, porque además Hashem es espíritu. Por lo tanto, si una persona hace todo este procedimiento pensando que ese Sefer, ese rollo de Torah, es Yud-Heh Vav-Heh en esencia, entonces está el acto de idolatría, porque Hashem no puede ser contenido en papel ni en un rollo, en absolutamente nada, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia entre un acto que desde dos perspectivas distintas puede llegar a dos conclusiones distintas. Uno, simplemente reverencia, u otro, a servicio cultico o adoración. Esa es la diferencia, nuestra intencionalidad, ¿sí? Está permitido inclinarse, inclusive postrarse ante las autoridades, está permitido, no es ningún acto inapropiado, está permitido, porque ellos dicen, no, es que yo solamente me voy a hacer reverencia ante Dios. La realidad es que si así lo decide está bien, pero las escrituras nos muestran que no está prohibido hacerlo ante las autoridades, cualquiera que sea, pero con la mentalidad correcta. Debido a esto, mis amados, tenemos que estar muy claros que aun cuando se nos revele Mashiach y estemos en Jerusalén y nos postremos, sabemos que estamos delante de un emisario, de un enviado, no del Creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar muy claros ante la idea de que solamente al Dios y Padre nuestro Adón Yeshua Mashiach le damos servicio cultico, a Él solamente adoramos. Debido a eso esa es la diferencia entre. Y ahora sabemos, por lo tanto, que cuando el ángel que estaba frente a Yohanan mira que Yohanan se postra, el problema es que podría postrarse por la autoridad,
pero se descubre de alguna manera la intencionalidad de Johanán, y es que Johanán pensaba que estaba delante del Todopoderoso. Inmediatamente fue reconvenido por el ángel, eh, quien lo toma del brazo, lo levanta y le dice estas palabras: cuídate de hacer tal cosa, porque yo no soy Yud-Hei Vau-Hei, sino consiervo tuyo y de tus parientes los profetas. Póstrate en adoración solamente a Dios. ¿Sí? Volvemos al punto, aquí no se trataba de que no se pudiera postrar ante una autoridad, sino sencillamente que él estaba pensando que estaba delante del Creador. Por lo tanto, estaba dando culto al enviado como si fuera el enviado, al enviador. Como ya vimos, eso está prohibido. Por ejemplo, el mismo Yeshua le dijo a Hasatán: solamente al Eterno reconocerás como tu juez supremo, y solamente a Él temerás y darás culto, solamente a Él. No dijo solamente a nosotros, al Padre y a mí, no dijo eso, sino solamente al Eterno reconocerás, y solamente a Él temerás y darás culto. Por tanto, no nos está permitido dar culto a los enviados como al enviador, porque esto es una forma de idolatría. Por consecuencia, el culto a las personas, ya sean ángeles, jueces e incluso el Mesías, como si fuera Dios mismo, está prohibido por los Benei Noach. Todas las lecturas que insinúen dentro de la cultura cristiana que se debe dar servicio cultico a el Mesías porque él se revela como divino, son no solamente equivocaciones y desviaciones, sino en muchas ocasiones tanto malas traducciones como también la ausencia de una hebrea para entender palabras hebreas. Y el resultado es la interpretación de las escrituras desde una influencia sobre todo helenista, en la cual pues obviamente la gente estaba acostumbrada a pensar en el Dios Padre y el semidios, y como consecuencia es muy fácil que se introduzca la idea de un emisario que es divino, que en este caso es el Dios Hijo. Tal cosa es idolatría. Por lo tanto, hay que cuidarnos de esto. Si es el caso que tú hayas realizado esto, y te estás haciendo consciente de esta realidad, yo te invito a que después de Shabbat te tomes un tiempo, que hagas una tefila y le digas al Eterno: Padre, yo te pido perdón porque por tanto tiempo yo pensé que el Mesías era divino, que eras tú, por la mala lectura e interpretación de los Maserot y por lo que me ha sido enseñado. Yo te pido perdón y yo estoy dispuesto a hacer tikkun, una rectificación, y de ahora en adelante yo solamente voy a darte honor, servicio cúltico a ti, el Dios único y verdadero. Es la forma en la que usted va a hacer una tefilá para romper con toda esta forma de idolatría. Por lo tanto, mis amados, hay que tener mucho cuidado con esta expresión de Avodah Zará, porque es muy común, muy común, y está sucediendo actualmente por todos lados debido a la influencia de la creencia del el cristianismo y otras formas de religiones. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto y hacer mucho énfasis, número uno, en mantener esto en nuestra mente, promoverlo. La misma escritura lo dice, ¿no? Pablo dice: cuando venga un cristiano y te diga: no, es que Jesús es Dios. Si tú preguntas, entonces, si Jesús es Dios, ¿por qué Pablo dice al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach? O como para que lo entiendan ellos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si Jesús es Dios, ¿por qué es que Jesús tiene Dios? O sea, cosas como esas, y que están en las mismas escrituras, que evidencian que el Mesías tiene Dios. Esto es el Creador, y por lo tanto nos da una correcta expresión. Por ejemplo, expresiones que dicen el, el, el Padre y yo somos uno. No, pues a veces ahí está diciendo que el Padre y Mesías son uno. Pero también está dicho
que así como tú y yo, Padre, somos uno, que así también ellos sean uno. Y entonces uno tiene que llevar a la gente a entender que no puedes usar medidas distintas para un texto y otra medida para otro texto, expresando cosas, acomodándolas a tu gusto. O sea, si tú estás diciendo, por un lado, que Jesús es divino porque Él y el Padre son uno, entonces quiere decir que el pueblo de Dios también es divino y debe de ser adorado porque también el pueblo debe de ser uno. Evidentemente, ninguno de esos textos hace referencia a esencialidad, a divinidad, sino más bien a un mismo objetivo, a una misma razón, a un mismo deseo, a unidad en cuanto a objetivo, no a divinidad. Y el resultado es una desviación total de la interpretación de las escrituras, de los dichos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Es muy importante esto. Por lo tanto, mis amados, tenemos que luchar contra esta forma de idolatría, primero erradicándola de nuestros hogares, cualquier frase, cuadrito, separador de las escrituras, lo que tú quieras que encuentres en tu casa, que insinúe la idea de que el enviado, Yeshua, es en esencia y sustancia el Padre, el Creador, tal forma de idolatría tiene que ser erradicada. Cualquier cosa. Si tienes por ahí que los videos del pastor no sé qué cosa, que enseñaba esto, o el cantante cristiano que cantaba esto, que dando adoración o dirigiendo sus oraciones al Mesías en lugar del Creador, todas esas formas son de idolatría, aunque te gusten mucho, aunque canten bonito, aunque sientas cómo te llena el cántico, todo eso es idolatría y no puede estar en nuestra posesión, no puede estar en nuestras manos. Cualquiera que manteniendo y aprendiendo esta enseñanza, habiéndola aprendido, retenga consigo algún objeto que insinúe o que preserve alguna forma de idolatría de las cuales hemos ya explicado, estamos en presencia de una forma de rebeldía, lo cual es efectivamente y doble vez idolatría. Así que no es simplemente un afán por cortar con todo lo cristiano, que al final del día lo hemos explicado. ¿De dónde salió el cristianismo? O sea, el cristianismo salió del judaísmo. O sea, todas las cosas que son aptas se quedan porque no viene del cristianismo, viene del pueblo de Israel. Todas las cosas que no son aptas, que son nocivas, que son dañinas, que son ajenas, que son, en este caso, de idolatría, las sacamos porque son elementos extraños de nuestra fe y que no debemos preservar. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. Haga usted una revisión de su casa, haga una revisión de las cosas que mantiene en casa y todo aquello que usted se dé cuenta que es idolatría, afuera, destruirlo. Y algo que tenga duda, consulte y con mucho gusto vamos a darle apoyo para ese asunto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Siguiente punto. Desacato o desobediencia o burla o rebeldía contra los representantes enviados por Dios se considera idolatría. Desacato, desobediencia, burla, rebeldía contra los representantes enviados por Dios se considera idolatría y por lo tanto debemos de cuidarnos de esto. Esto es así por la condición misma del representante que tiene la autoridad legal dada por el Eterno. En otras palabras, rechazar al enviado de Dios es rechazar a Dios mismo, quien está presente en el enviado y en la misión que le ha sido encomendada. De la misma manera que al recibir un enviado, que es un enviado verdadero, estamos recibiendo al que lo envió, que es el Creador, así también desobedecer, burlarse, mofarse, resistir, rechazar al enviado equivale a rechazar al que lo envió, porque el enviador se hace presente legalmente en el enviado. Cuando un representante de una nación, pues un embajador por ejemplo,
llega a otra nación, a otro país, evidentemente ese representante representa a toda una nación, representa al presidente de la nación, aunque ni la nación ni el presidente estén presentes en esa visita diplomática. De la misma manera, cuando hay un representante dado por el Eterno y lleva un mensaje, etcétera, y no es recibido por el pueblo o por la gente, no es que estén burlándose o desobedeciendo al enviado, sino al creador, al que lo envió. Por eso es la diferencia. Por eso tenemos el caso de los profetas, que tantas veces el Eterno los mandó para que el pueblo de Israel hiciera teshuvá, y el pueblo de Israel no los recibió, no los escuchó, sino que se rebeló. Tenemos el caso de Noah, que fue enviado por el Eterno para que aquella generación hiciera teshuvá, y el mundo no quiso escuchar a Noah, sino que se rebelaron más, y el resultado fue el diluvio universal, entre otras cosas muchas que nos vamos a encontrar en las escrituras. Por lo tanto, mis amados, cuando nosotros encontramos esto, debemos saber que es nuestra obligación sujetarnos a nuestras autoridades espirituales. De hecho, no sujetarse a una autoridad espiritual es tan grave que se considera idolatría. Evidentemente, una autoridad que representa al Eterno nunca te va a pedir algo contrario a las escrituras, ni te va a dirigir en contra de los principios de la Torah, y bajo ese principio, bajo esa idea, tenemos la obligación de sujetarnos a nuestras autoridades espirituales. Dice Rab Shaul en Romanos 13, 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios existen, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo decretado por Dios resiste, y lo que resisten acarrea condenación para sí mismo. Hay que hacer una aclaración importante de este texto, para dejar de preservar la idea de un simple sometimiento por un respeto a la autoridad. Cuando una autoridad no está realizando las cosas o haciendo las cosas que le corresponden, ni haciendo lo que debe, esa autoridad deja de tener esa autoridad. Por ejemplo, mucha gente ha manejado la idea de que como la escritura dice esto, tú tienes que simplemente sujetarse y ni modo, te tocó el gobierno que te tocó, y tienes que guardar silencio y no tienes que decir absolutamente ni pío ante un gobernante que esté actualmente gobernando. Eso no es del todo cierto, porque como hemos explicado en otras ocasiones, las condiciones en las cuales nos encontramos, en las cuales la mayoría de los gobiernos, especialmente en América Latina, son gobiernos democráticos, en los cuales la esencia es que el pueblo elige a sus gobernantes. Nosotros tenemos el derecho, aún dentro de la fe en el judaísmo, de expresar lo que está bien y lo que está mal. Las leyes, las normas que están de acuerdo a la Torah y a los principios del Eterno deben de seguir siendo obedecidas, como siempre, y eso es lo que la idea de sujetarse a las autoridades. Pero digamos que se presenta una nueva ley de estas que están empezando a surgir, y dentro de estas nuevas leyes resulta que, por ejemplo, tú como padre de familia, ahora a partir de esta nueva ley tienes que enseñarle a tus hijos que no son niños ni niñas, sino que ellos tienen el poder para elegir si desean ser niños o desean ser niñas. Y es una obligación, es una ley. Esa es una ley y te lo está poniendo una autoridad. ¿Cuál es el problema con esto? Que esa ley va en contra de la Torah. Y cuando esa ley va en contra de la Torah, nosotros estamos libres delante del cielo de obedecer esa ley. Y sobre todo, tenemos la obligación de obedecer la ley divina que está por encima de las leyes civiles. Mis amados, les quiero decir que además en esta generación
vamos a ver una gran cantidad de leyes que son totalmente en contra de la Torah y que de una vez les digo, váyanse preparando no solamente para estas crisis que vienen, sino también para la realidad de que vamos a tener que fijar una postura. O estamos con Hashem o estamos con las leyes civiles. Por supuesto, lo que acabo de decir no es simplemente una rebeldía, porque en sí la rebeldía como tal, como hemos dicho, está prohibida. El asunto es cuando una autoridad se desvía totalmente de su función y exige al pueblo cumplir normas, leyes que van en contra de la Torah. Ahí entonces tenemos que poner en una balanza qué pesa más, si la ley civil o la ley de Hashem, la ley del Eterno. Por lo tanto, mis amados, es muy importante. Imagínense, Hasbe Shalom, que termine de alcanzar el socialismo y se implante la costumbre o la ley que hoy hay en China, por ejemplo, para no tener más que un hijo. Y que no solamente no tener más que un hijo, sino en el momento en el cual se sepa que es hombre o mujer X, Y o Z, o tienes el segundo hijo, tienes la obligación de abortar ese bebé. ¿Tú qué harías si es una ley? ¿Se preservaría la vida o no? Y tal vez estás diciendo, bueno, esto es muy extremo, eso no va a pasar. Pero la realidad, mis amados, es que cosas como esas están más cerca de lo que pensamos, dadas las condiciones que estamos viviendo, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con esta realidad. Así que, mis amados, el asunto de esta expresión, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, evidentemente estamos conscientes que todos los gobernantes fueron establecidos por el Eterno, pero cuando las condiciones lo permiten, inclusive nosotros podemos levantar nuestra voz para decir, yo no estoy de acuerdo con eso porque va en contra de los principios que yo he aprendido, es nuestra obligación y no se constituye una forma de desacato a las autoridades. Por lo tanto, esa perspectiva cristiana de que guarda silencio porque el gobernante fue puesto por Dios, hay que tenerla en la medida y en el lugar correcto, porque actualmente y desde siempre eso se tiene que ver con un enfoque totalmente correcto. O sea, es muy importante eso. Por lo tanto, si esto es así, sujetarse a una autoridad secular, cuanto más a los jueces y profetas que están en autoridad espiritual. Por lo tanto, es responsabilidad de los Benei Noach obedecer a sus jueces y profetas magistrados espirituales de su generación, mayormente el Mesías, y sus emisarios, particularmente la Academia de Pablo y Bernabé, asignados especialmente para los gentiles. Eso es muy importante. Hoy en la madrugada me desperté, hice un sonidito el teléfono y vi el reloj en el teléfono, que me levanté para estudiar, y vi que por ahí me había llegado una notificación de que me habían metido a un grupo de WhatsApp. Y bueno, le empecé a mirar de reojo, porque no lo abrí totalmente, y era un grupo que me habían metido sin autorización, y decía algo así de que ya no más Zohar, ya no más Talmud, ya no más tradiciones de hombres, vamos a enseñar Torah solamente la Torah de Dios. Y este es un caso evidente de no sujetarse a las autoridades. Están surgiendo una gran cantidad de grupos mesiánicos, como ya dije, que están, además de surgiendo espontáneamente, al no tener ni la formación ni la instrucción al respecto de estos temas y no dar la respuesta y la postura correcta al respecto de estos libros, estos documentos, terminan desechándolos pensando que solamente podemos tener información totalmente confiable de la Torah y nada más, y su interpretación literal. Esto es algo de lo cual hay que tener mucho cuidado de irse a cualquiera de los dos extremos,
decir que el Zohar es divino, como decir que el Talmud es divino, es tan grave y es erróneo, como decir que todas las tradiciones que recibimos son malas y son palabras de hombre. Ambas posturas son totalmente equivocadas. Derivado de la instrucción, la enseñanza, nos vamos dando cuenta que hay cosas que son muy buenas que residen en la tradición de nuestro pueblo, y hay que tener cuidado de saber que hay muchas cosas que están en la tradición que por alguna razón se preservaron ahí, pero que no forman parte de los principios de las escrituras. Esa es una realidad. Pero desechar todo es como no sujetarse a nuestros mayores en cuanto a los principios más fundamentales de la fe. Y el resultado de eso es una forma de dispensacionalismo mesiánico que está surgiendo para quitar la autoridad de Israel y poner a nuevos grupos de gentiles mesiánicos que pretenden enseñar Torah sin la instrucción de un maestro, sin la instrucción de un rabino. Mis amados, cuando ustedes vean eso, evidentemente estamos en un caso de abodázara por la falta de sujeción a las autoridades, que en este caso es al pueblo de Israel. Mucha gente, por no poder, no querer sujetarse a un rabino, a un maestro que les enseñe, prefiere estudiar por su cuenta, y el resultado es cantidad de monstruos que surgen en el camino, y uno tiene que tener eso bien medido y bien visto. Por lo tanto, toda forma de rebeldía pasiva o activa contra las autoridades divinamente establecidas, ya sea celestiales o terrenales, y la mayor, el Mashiach, se considera idolatría, y de lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Si tu autoridad espiritual te da una instrucción que obviamente es para tu bien espiritual, debes de acatar esa instrucción. Si una corte de justicia te da una instrucción, debes de acatar esa instrucción, y debe de ser realizada porque es para tu bien, es para nuestro bien espiritual. Por lo tanto, bajo ese principio, el desacato a nuestros maestros y profetas, a nuestras autoridades espirituales, es visto como una forma de idolatría. Mis amados, si usted llegó tarde, después del video, de que terminemos, véalo completo, porque es importante que usted vea esto. Y yo espero, con la ayuda del cielo, que no solamente estas clases estén reforzando estos principios, algunos recordándolo, otros aprendiéndolos, pero sobre todo que podamos empezar a tener esa información para detectar todos los peligros que hay alrededor de los eventuales crecimientos, el crecimiento eventual de movimientos mesiánicos que están alrededor de nosotros, y que no son otra cosa más que cristianismo con cosas judías. Así que tengan mucho cuidado con eso. Que el Eterno, quien es bueno, les dé un excelente Shabbat lleno de bendición. Nos vemos la próxima semana para nuestra siguiente clase, donde vamos a estar hablando más acerca de esta ley universal de no a la idolatría. Entonces nos falta bastante de esta ley universal, así que vamos a estar aprendiendo mucho. Shalom, shalom a todos, y para todos los que están conectados, nos vemos hoy a las 4:30 de Rashem para el servicio de Minjá.